Bueno, en la quinta parte de la materia, en el explicativo y seminario 5, vamos a intentar aplicar todo lo que vimos antes para llegar a las condiciones de equilibrio para sistemas de interés físico-químico. Cuando uno quiere llegar a estas condiciones de equilibrio, en general, las condiciones de equilibrio, por supuesto, surgen a partir de las variables termodinámicas, pero conviene expresarlas de una forma muy particular, ¿sí? Esas formas son los potenciales químicos. Cuando uno tiene, vamos a hacer esto es un tema más teórico, pero hay que hablar de los potenciales químicos para introducirse al tema de equilibrio, ¿sí? Entonces vamos a decir unas palabras. En general, tomemos ahora un sistema no necesariamente de una sola fase. Bueno, perdón, sí, vamos a empezar con un sistema de una sola fase, pero de muchos componentes. Después vamos a ampliar a un sistema de varias fases. Pensemos en un sistema que tiene una sola fase, pero tiene varios componentes, o puede tener varios componentes, ¿sí? Esos componentes son N1, N2, Nk, ¿sí? Son sustancias químicas diferentes, y N1, N2, Nk representa el número de moles de cada una de ellas. ¿Sí? Como estamos en una sola fase, el número de moles de uno, de dos o de cualquiera de ellos puede cambiar debido a un proceso, a una reacción química. ¿Sí? Puede haber acá dentro, en esa fase, puede haber una reacción química operando que cambie el número de moles de alguno de los componentes o de varios. ¿Sí? Entonces, la energía libre de Gibbs total de esa fase va a depender de la temperatura y de la presión, como dependió siempre G, pero ahora además del número de moles de cada uno de los componentes que tenga esa fase. Evidentemente estamos saliendo de un sistema cerrado, como veíamos antes, donde la cantidad de materia era constante, a un sistema donde el número de moles de cada especie puede ir variando. Después vamos a ver que si hay varias fases metidas en el medio, también puede darse el proceso de transporte de un componente entre varias de esas fases. ¿Sí? Ese sería el otro proceso que me puede hacer cambiar los números de moles. Pero por ahora tenemos una sola fase. Si quiero calcular el diferencial total de G, el diferencial total de G lo hago de la forma usual, o sea, la derivada parcial de G respecto a cada una de las variables, manteniendo todas las demás constantes. Esto quiere decir la derivada de G respecto a la temperatura, manteniendo la presión y todos los números de moles constantes. ¿Sí? O sea, lo único que varío en esta derivada parcial es la temperatura. Todo lo demás queda fijo. Lo mismo hago con la presión y lo mismo hago con cada uno de los números de moles. Esta derivada parcial es la derivada parcial de G respecto al número de moles del componente 1, manteniendo presión. Acá falta la temperatura, acá abajo, ¿sí? Acá falta... ¿Se le pasó? Bueno, acá sí, tuve un cambio de pantalla hecho por la computadora, perdón, volvemos para atrás. Compartir. Sí, les estaba diciendo, ahora lo voy a corregir. Eh, en estas expresiones también hay que poner acá abajo la temperatura. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. O sea, estas derivadas son a presión, temperatura y número de moles distinto del que estoy usando en la derivada constante. ¿Sí? O sea, acá mantengo constante la presión, la temperatura y el número de moles de todas las especies que no son 1. Esta cantidad, esta derivada parcial, ¿sí? Se denomina potencial químico del componente I y va a ser la cantidad clave para el trabajo de acá en adelante siempre que hablemos de un sistema en equilibrio. Bien. Con esta nueva nomenclatura, o sea, si yo esta derivada parcial la llamo potencial químico, puedo escribir la expresión de diferencial G de una forma mucho más compacta de esta manera. ¿Sí? Esta es una ecuación válida para un sistema de una sola fase, pues estamos trabajando
por ahora con una sola fase, que está en equilibrio térmico y mecánico y aplicable a sistemas abiertos. Abierto porque en el sentido que el número de moles de las especies puede cambiar. Bien. Uno puede después jugar con estas ecuaciones, puede introducir las otras funciones de estado, eso es una cuestión más teórica. Vamos a pasar de largo estas cosas y vamos a caer en esta ecuación que está acá. En realidad nosotros por ahora, pese a que la definición del potencial químico exige, para dar una definición completa y que después la podamos usar siempre, hablar de muchos componentes, en realidad nosotros por ahora vamos a seguir trabajando con sustancias puras, por lo menos por esta clase. Después ya cuando hablemos de equilibrio químico ya no, pero en equilibrio de fases vamos a hablar de una única sustancia, o sea, equilibrio de fases de sustancias puras. Si tengo una sustancia pura hay un solo componente. Entonces, en ese caso, no hace falta poner el subíndice I porque solo hay un componente y el potencial químico es directamente la energía libre de Gibbs molar. ¿Sí? Entonces ahí no es necesario por ahí hablar de derivadas parciales, porque hay un solo componente involucrado en el sistema. ¿Qué pasa cuando uno tiene muchas fases? Bueno, cuando uno tiene muchas fases, tiene que hacer lo mismo para todas las fases. Eso se hace directamente en la expresión que obtuvimos antes para el diferencial G, sumarla para todas las fases. En este contexto, a las fases se le suele dar una letra griega, por ejemplo, alfa. Esta sumatoria en alfa es la sumatoria para todas las fases presentes en el sistema. ¿Sí? Y estas cantidades representan el componente I en la fase alfa. Y este es el cambio del número de moles del componente I en la fase alfa. Esto se suma para todos los componentes, esta sumatoria, y para todas las fases, esta sumatoria. De este lado, lo que tenemos es la entropía y el volumen total del sistema multifásico. No me preocupo mucho por definir estas cantidades, porque en el próximo paso las voy a volar. Entonces, directamente no defino con mucha propiedad la entropía y el volumen del sistema multifásico, aunque directamente es la suma, son propiedades aditivas. ¿A qué se reduce esto cuando estoy en un proceso a temperatura y a presión constantes? Bueno, que estos dos términos vuelan y me queda esto que está acá. O sea, el diferencial G para un sistema que evoluciona en un proceso a presión y a temperatura constante es esta formulita que está acá. ¿Sí? Es un sistema abierto. ¿Sí? Si fuera un sistema cerrado, todo esto directamente no tendría razón de ser. Es un sistema abierto, donde hay posibilidad en el cambio en el número de moles. Bien, la segunda ley de la termodinámica, expresada en términos de la función G, me dice que el criterio de espontaneidad es este que está acá abajo. O sea, el proceso va a ser espontáneo si esta cantidad diferencial G, se mantiene menor o igual que 0. ¿Sí? O sea, G, dice la segunda ley, tiene que ir disminuyendo. Cuando llega al mínimo valor posible, no puede cambiar más, porque cualquier cambio respecto al mínimo implicaría un aumento de G, y un aumento de G está prohibido por la segunda ley. Entonces, la condición de equilibrio para un sistema es que G no cambie más, o sea, que el diferencial G sea igual a 0. Esa es la condición de equilibrio. Como el diferencial G en un sistema multifásico y abierto tiene esta a temperatura y presión constante, tiene esta expresión que está acá, entonces esta sumatoria doble va a tener que ser igual a 0. Esta ecuación es la condición de equilibrio material. O sea, todos los equilibrios van a tener que someterse a esta ecuación general. Esta es la ecuación más general para cualquier tipo de equilibrio, ya sea un equilibrio de fases o un equilibrio químico. Una reacción química
o un proceso de fusión o vaporización. Todas se tienen que someter a esa ecuación. A esta ecuación se puede llegar usando cualquiera de las funciones de estado. Por ejemplo, si yo trabajo con diferencial A, llego a la misma condición de equilibrio material. ¿Sí? Bien, vamos ahora repito, esto es un poco teórico, pero hay que presentar la condición de equilibrio. ¿Sí? Ahora vamos, esta condición de equilibrio, fíjense, es para un sistema de muchas fases y de muchos componentes. General, completamente general. Vamos a trabajar ahora con un sistema más sencillo. Un sistema que puede tener más de una fase, dos, si no sería demasiado complicado, pongamos un equilibrio entre dos fases y un solo componente, o sea, una sustancia pura. El equilibrio de fases para una sustancia pura. La condición de equilibrio se reduce mucho, ¿sí? La condición de equilibrio aplicado a ese sistema es directamente esta que está acá abajo. O sea, el potencial químico del único componente tiene que ser el mismo en las dos fases. Esa es la condición de equilibrio químico, perdón, de equilibrio de fases para una sustancia pura. O sea, el potencial químico del único componente presente tiene que ser el mismo en la fase alfa y en la fase beta. Vamos a ejemplificar esto con un caso, por decirlo así, de la vida real, ¿no? Un caso extraído de los problemas de geología. El carbonato de calcio, una piedra muy común, existe como dos formas sólidas distintas. Presenta dos fases sólidas distintas, que son la calcita y la aragonita. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos en este caso dos fases sólidas. ¿Sí? Uno a veces no está acostumbrado a esto. Uno piensa que las únicas fases posibles son el sólido, el líquido y el vapor. Bueno, los sólidos es muy común que tengan varias fases distintas, ¿sí? Todas sólidas, pero diferentes. El carbonato de calcio presenta estas dos, la calcita y la aragonita. Y me preguntan, a 25 grados centígrados, es importante eso para mantener el sistema isotérmico, pero ¿a qué presión pueden coexistir en equilibrio estas dos fases? O dicho de una manera más general, ¿existirá alguna presión a la cual las dos fases coexistan en equilibrio? Bueno, me manejo, por supuesto, con información termoquímica usual. Lo que tengo como datos son los delta G0 de formación de cada una de las dos fases y la densidad de cada una de ellas. Esta información aparentemente va a ser útil para hacer el cálculo. Vamos a ver inicialmente, como tenemos los delta G0 de formación acá, yo podría inicialmente jugarme y calcular el delta G de la reacción, por ejemplo, de la transformación de la calcita en aragonita, y ver qué pasa. Por ejemplo, para la calcita transformándose a aragonita, el delta G de reacción es directamente el delta G0 de formación de la aragonita menos el de la calcita. Eso me da positivo. Eso quiere decir que la transformación de la calcita en aragonita no es un proceso espontáneo en las condiciones estándar, o sea, a 25 grados y a un bar. O sea, la calcita no se transforma en aragonita en esas condiciones. O sea, ya tenemos como una especie de prerespuesta. En esas condiciones, a 25 grados y a una atmósfera o a un bar, la transformación no ocurre, o sea, no hay una posibilidad de equilibrio para esas dos. La cuestión es la siguiente, está bien, a un bar no, o sea, no nos podemos mover de 25 porque toda esta información está a 25. Entonces, lo que podemos contestar es, a un bar no hay equilibrio, no se puede establecer el equilibrio, pero ¿se podrá establecer el equilibrio a otra presión? O sea, ¿existirá alguna presión en la cual las dos fases coexistan en equilibrio? Bueno, para responder a esa pregunta, lo más sano, lo más obvio y lo más aconsejable es plantear la igualdad de los potenciales químicos.
Si yo quiero que esas dos fases coexistan en equilibrio, lo que tengo que hacer es igualar sus potenciales químicos y ver si existe alguna presión desconocida por ahora a la cual los potenciales químicos se igualan. Repito, esto está todo a 25 porque, primero, yo estoy un poco atado a procesos isotérmicos por la presencia de delta H de delta G y delta A. Hay formas de hacer los cálculos, pero bueno, veamos por ahora procesos isotérmicos. Y segundo, tengo información solamente a 25 grados, entonces estoy medio restringido a moverme. Además, la pregunta es simplemente a qué presión coexisten en equilibrio a 25 grados. Entonces, bueno, vamos a ver solo eso. Entonces, lo que tendría que ver es cómo varía el potencial químico con la presión. Simplemente eso. O sea, si yo quiero explorar qué pasa con la presión, tengo que ver cuál es la variación de los potenciales químicos con la presión. Bueno, los potenciales químicos son funciones de Gibbs molares. ¿Sí? Son funciones de Gibbs. Entonces, la variación de cada uno de estos potenciales químicos con la presión será igual a la variación de la energía libre de Gibbs molar con la presión para cada una de estas fases. Y esta relación ya la vimos en la guía pasada, en el seminario pasado, y sabemos que el cambio de G con la presión es el volumen. Entonces directamente esta derivada parcial va a ser el volumen molar. Entonces directamente cuando uno quiere calcular cambios con la presión, la variable fundamental metida en el medio va a ser siempre el volumen. Por eso el ejercicio nos da datos de densidad, pues vamos a tener que meter el volumen ahí adentro, sin dudas. Bueno, entonces digo, suponemos, por supuesto, que el volumen es independiente de la presión, porque el ejercicio no nos dice otra cosa y no nos da información para calcular la variación del volumen con la presión. Eso solo se hace, si el ejercicio lo pide o si el ejercicio da información. ¿Qué tipo de información? Y coeficientes de compresibilidad. Si acá el ejercicio a mí me diese el coeficiente de compresibilidad kappa para las dos fases, y bueno, me está pidiendo indirectamente que tenga en cuenta la variación del volumen con la presión. Eso es muy difícil, o sea, sería un cálculo muy riguroso, muy preciso. En general, el volumen se toma independiente de la presión. ¿Sí? Entonces, directamente para calcular cómo varía el potencial químico con la presión, lo que tengo que hacer es integrar esta ecuación. Como la temperatura es constante, siempre es a 25 grados, esta derivada parcial se va a transformar en una derivada total, puedo hacer la integral y me queda esta expresión que está acá abajo. ¿Sí? El potencial químico, todo a 298. El 298 acá no hace falta ponerlo porque se sobreentiende que estamos siempre a esa temperatura. Yo lo pongo para recalcar ese hecho, ¿sí? Que la temperatura es constante. Después uno se acostumbra y no lo pone más. El potencial químico a una presión cualquiera va a ser el potencial químico a una atmósfera, o sea, integro estas dos de acá, esta con esta, entre una atmósfera, que son los datos que yo conozco, y la presión desconocida. Entonces me queda esta expresión de acá. O sea, el potencial químico a una atmósfera es simplemente el potencial químico estándar, la energía libre de Gibbs molar estándar de la sustancia, más el volumen molar por presión menos una atmósfera. Esto es una forma explícita de la variación del potencial químico con la presión. Entonces, una vez que tengo estas expresiones para los potenciales químicos, acá, bueno, en el renglón siguiente pongo explícitamente que el potencial químico estándar a 298 es el delta G0 de formación de la sustancia, un dato que conozco. Entonces, bueno, lo que tengo que hacer ahora es igualar esta expresión para la calcita y una análoga para la aragonita. Entonces, lo que me va a quedar es esta expresión de acá abajo. ¿Sí? Esto, bueno, mírenlo con más cuidado, pero hago la igualdad de los potenciales químicos, ¿sí? Condición de equilibrio de fases, para la calcita y para la aragonita. Llego a esta expresión de acá
Esta expresión requiere conocer el cambio de volumen, ¿sí? Para la transición de fase. Eso se saca a partir de las densidades. Ya hemos hecho cálculos de este tipo y obtenemos este valor. ¿Sí? Es el volumen molar de la aragonita menos el de la calcita es positivo. Una vez que tenemos este cambio de volumen, en esta expresión de acá solo me queda la presión como variable. Y la despejo. Bueno, la despejo matemáticamente y obtengo un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Por eso puse este ejemplo, porque este ejemplo siempre aparece en algún lado. Entonces, bueno, mejor que lo veamos acá. ¿Qué significa esa presión negativa? Bueno, que a ninguna presión esas dos fases van a estar en equilibrio. A 25 grados no existe ninguna presión en la cual la aragonita esté en equilibrio con la calcita. Eso quiere decir ese valor negativo de presión. Si uno quiere tener un equilibrio entre calcita y aragonita, tendrá que irse a otra temperatura. A 25 grados, imposible. ¿Sí? Así es como se trabajan los equilibrios desde un punto de vista de la definición, por decirlo así. ¿Sí? Este es un equilibrio de fases donde aplicamos directamente la condición de equilibrio de fase. En general no se trabaja así porque hay ecuaciones más sencillas y más cómodas para hacer este trabajo. ¿Sí? Y es lo que vamos a ver ahora. Bueno, vimos que la condición de equilibrio para de equilibrio de fases para un sistema de un solo componente es que el potencial químico o la energía libre de Gibbs molar de la sustancia sea la misma en las dos fases. Esta condición que está acá. Esto se puede poner de forma diferencial. ¿Sí? O sea, se puede poner de forma integral o diferencial. La forma diferencial es útil porque me permite después introducir las relaciones de las ecuaciones de Gibbs, ¿sí? Las ecuaciones diferenciales de Gibbs. Yo puedo escribir el diferencial del G molar para la fase alfa como menos la entropía molar de la fase alfa diferencial T más el volumen molar de la fase alfa diferencial P. Y hacerlo para las dos fases, para alfa y para beta. Como los diferenciales tienen que ser iguales, porque es el requerimiento del equilibrio de fases, llego a esta expresión de acá. Esta expresión de acá la acomodo un poquito y llego a esta expresión de acá abajo. ¿Sí? Esta expresión que está acá, esta expresión que tenemos acá, es la ecuación de Clapeyron. Y es una de las ecuaciones más importantes de la físico-química. ¿Sí? Esta ecuación es la ecuación madre de todos los equilibrios de fases. Fíjense que no es otra cosa que una elaboración sobre la definición del equilibrio de fases. O sea, el equilibrio de fases en su aspecto más crudo, más directo, es la igualdad de los potenciales químicos. Esa igualdad de los potenciales químicos implica una ecuación con variables más conocidas. El potencial químico no deja de ser una función G, una función termodinámica. Bueno, acá relacionamos esa función G con cantidades más conocidas, presión, temperatura, delta H y delta B. Esta ecuación, la ecuación de Clapeyron, es una ecuación exacta. O sea, no se hizo ningún tipo de aproximación al deducirla. Es una consecuencia directa de la condición de equilibrio de fases y de las ecuaciones termodinámicas. O sea, no hay aproximaciones, es exacta y por lo tanto es válida para cualquier sistema y para cualquier transición de fase. ¿Mm? Bien. Pero ahora, bueno, vamos a bajarla un poquito más. O sea, tenemos todas las ecuaciones en un nivel muy general, muy abstracto. Vamos a ir bajándolas a tierra cada vez, un poquito cada vez. Vamos ahora a restringirnos a los equilibrios de fase que involucren exclusivamente una fase gaseosa. Eso serían la ebullición o la sublimación. ¿Sí? O sea, que una de las dos fases sea un gas. En ese caso, el delta de volumen que aparece en la ecuación de Clapeyron, tengo ganas de decir Clapeyron, bueno, me voy a contener por ahora. El delta de volumen
es el volumen del gas, ¿sí?, menos el volumen de la fase condensada, que puede ser un líquido o un sólido. En estos casos, el volumen molar de la fase gaseosa siempre es mucho más grande que el de la fase condensada. El volumen molar de un gas siempre es mucho más grande que el de un líquido o de un sólido. Entonces puedo despreciar el volumen molar de la fase condensada y quedarme con el volumen molar del gas. Si el gas lo considero como ideal, me queda esta expresión de acá, de la ecuación del gas ideal. Entonces, el delta B para la transición de fase lo puedo aproximar como RT sobre P. Eso me permite reemplazar en la ecuación de Clapeyron, ¿sí?, y me queda una ecuación muchísimo más compacta todavía, donde hay pocas variables. De hecho, las dos variables que me quedaron acá son la presión, la temperatura, y solo necesito conocer el delta H para la transición de fase, o sea, el delta H de vaporización o el delta H de sublimación, según si la fase condensada es un líquido o un sólido. Bueno, el tratamiento matemático de esta expresión es muy simple. Se llega a una integral, ¿sí? Uno va despejando las variables para sacarme de encima los diferenciales. Lo que tengo que hacer es integrar, me queda esta integral de acá. Esta integral, para seguir trabajándola, tengo que tomar una decisión sobre el delta H. Si supongo que ese delta H es independiente de la temperatura, una suposición razonable, porque la dependencia de los delta H con la temperatura pasa a través de los delta Cp. Los delta Cp son usualmente cantidades chicas, entonces los delta H varían suavemente con la temperatura. Entonces puedo sacarlo de la integral. Eso es otra aproximación, pero es una aproximación completamente razonable. De esa manera obtengo esta expresión que está acá. Esta expresión es la primera forma, la forma más cruda de lo que se llama la ecuación de Clapeyron, ¿sí?, que es una aplicación concreta de la ecuación de Clapeyron. Ahora vamos a discutir más. Esta C que queda acá es simplemente la constante de integración que queda por haber hecho una integración indefinida. Yo acá integré indefinidamente, toda integral indefinida me genera una constante de integración. Esa constante de integración me la puedo sacar de encima si yo conozco dos valores de equilibrio líquido-vapor o sólido-vapor, ¿sí?, en los cuales existe el equilibrio, ¿sí? O sea, dos valores de P y T donde hay equilibrio líquido-vapor. Uno, por ejemplo, puede ser el punto de ebullición normal. El punto de ebullición normal es cuando el líquido está en contacto con vapor a un bar de presión. Entonces, ese dato generalmente es un dato de trabajo, o sea, se labura con ese dato. Pero si yo conozco un valor de P y un valor de T en el cual hay equilibrio y otro valor de P con otro valor de T, puedo reemplazar esta constante y obtener esta forma un poquito más acabada de la ecuación de Clapeyron. La ecuación de Clapeyron tiene, sin embargo, una aplicación limitada, porque se usa exclusivamente cuando uno tiene un par de datos. Por ejemplo, uno conoce la presión de equilibrio a la temperatura 2 y quiere calcular la presión de equilibrio a otra temperatura, ¿sí? Si uno dispone de esa información limitada, puede usar la ecuación de Clapeyron, y de hecho en esas circunstancias es la mejor manera de calcular, la manera más sencilla. Bien, hay que recordar algo. Primero, la ecuación de Clapeyron, esta y los tratamientos que vamos a ver a continuación, siempre que uno habla de la ecuación de Clapeyron, está limitado a los equilibrios de ebullición, de vaporización y de sublimación. O sea, cuando una de las fases es un vapor. Si uno tiene un equilibrio sólido-líquido o sólido-sólido, como el que vimos recién de la aragonita, esta ecuación es impracticable, no se puede usar, porque una de las primeras aproximaciones que nosotros hacemos es precisamente poner el volumen del gas. Y si no hay gas, esta ecuación ya no va para ningún lado. Entonces, atentos a usarla solamente cuando una de las fases sea un gas.
Y es poco exacta, ¿sí? Porque se hicieron 3 aproximaciones. Esta ya no es como Clapeyron, que es exacta. Para llegar a esta expresión hay 3 aproximaciones involucradas. Primero, se desprecia el volumen de la fase condensada. Segundo, se considera el vapor ideal. Y tercero, se considera que el delta H es independiente de la temperatura. Esas 3 aproximaciones son completamente razonables, nos gustan a todos, pero son aproximaciones. Entonces, a la hora de usar la ecuación de Clapeyron hay que tener cuidado. Fundamentalmente, cuando a nosotros nos piden calcule el delta H de vaporización a una temperatura dada. Si el delta H varía con la temperatura, esta ecuación no se puede usar porque supone que es constante. ¿Sí? Esas cosas hay que tenerlas muy presentes. Bueno, antes de seguir avanzando, la presión de equilibrio de un líquido, ¿sí? Del vapor de un líquido o del vapor en equilibrio con el sólido, se denomina a partir de ahora presión de vapor. ¿Sí? Ese es el valor de la presión del vapor en equilibrio con un líquido o con un sólido. Por supuesto, el vapor es la misma sustancia que la del líquido del sólido, ni hablar. ¿Sí? Porque estamos trabajando en este contexto con un único componente, es una sustancia pura. Entonces el vapor y el líquido tienen que ser lo mismo. La presión a la cual el líquido y el vapor coexisten en equilibrio o el líquido y el sólido coexisten en equilibrio se denomina presión de vapor del líquido o del sólido a esa temperatura. Generalmente las presiones de vapor se asocian a líquidos, pero los sólidos también tienen las suyas, aunque son muy, muy chiquitas. Bien, el uso de cómo tiene que hacer uno los cálculos. Los cálculos en equilibrio de fases son simples, son sencillos, pero uno tiene que cuidarse de no meter la pata, fundamentalmente en lo que hace al uso que se le da a la información que incluye el problema. ¿Sí? Uno no tiene que usar fórmulas muy restrictivas cuando tiene mucha información. Vamos a intentar explicar esto. Uno siempre tiene la tendencia de usar la ecuación de Clapeyron siempre. Bueno, como ya dije, esta ecuación solo es válida cuando uno tiene un dato de PT y quiere calcular la presión a la otra temperatura o la temperatura a la otra presión. ¿Sí? En ese caso sí. Pero si uno tiene más información, esta ecuación desperdicia esa información. Vamos a intentar verlo con un poquito más de detalle. Acá hay 3 ejemplos, donde más o menos intento mostrar qué nos conviene usar en cada caso. Supónganse que a ustedes les preguntan, calcule el punto de ebullición del agua a 1000 torr si el punto de ebullición normal es 100 grados. Bueno, punto de ebullición normal 100 grados significa que la presión de vapor de agua en esas condiciones es un bar. El punto de ebullición es la temperatura, repito, el punto de ebullición normal es la temperatura a la cual un líquido está en equilibrio con su vapor a la presión de un bar o de una atmósfera. Entonces, si nos dicen punto de ebullición normal, significa que a 100 grados el agua está en equilibrio con vapor a un bar. Y me preguntan, ¿cuál será el punto de ebullición del agua a 1000 torr? Entonces acá tengo un punto conocido de la ecuación de Clapeyron, o sea, 100 grados y un bar, y me piden calcular la temperatura a la cual el agua estará en equilibrio con su vapor a 1000. Entonces, bueno, acá directamente tengo las condiciones para usar sí la ecuación de Clapeyron, porque no tengo más información. Tengo un punto y me piden calcular otro. Entonces directamente uso la ecuación de Clapeyron, ¿sí? En este caso solo tenemos los datos necesarios para usar la ecuación de Clapeyron, no hay otra opción, porque no hay más información. Entonces hacemos las cuentas y obtenemos ese resultado. Ahí no hay ninguna objeción, ustedes en este caso usan Clapeyron y estamos todos contentos, ¿sí? Nadie les va a decir nada. Pero ahora supónganse que a mí me dan esta información, me dicen, bueno, calcule el punto de ebullición normal y la entalpía de vaporización de una acetona
si las presiones de vapor medidas experimentalmente son esas. O sea, acá hay 5 valores de equilibrio líquido-vapor. Yo no puedo usar 2 en la ecuación de Clapeyron y desperdiciar el resto. Eso no solamente es una cuestión de comodidad, sino que es una cuestión conceptual, porque uno está desperdiciando información. ¿Qué pasa cuando uno tiene tanta información y usa solamente pocos valores, un par de valores? Uno, por ejemplo, acá dice, sí, esto lo hago al toque, porque acá tengo un punto de equilibrio, acá tengo otro punto de equilibrio, tengo 2 puntos de equilibrio, uso Clapeyron y saco el delta H. Genial. Bueno, no se puede usar eso porque tengo 3 puntos más y esos 3 puntos más los tengo que incluir en el cálculo. ¿Por qué es eso? Bueno, paso rápidamente al gráfico. ¿Cómo se resuelve el ejercicio? Bueno, haciendo un gráfico, evidentemente. Acá está esto, porque a veces yo sé que a ustedes no les gusta hacer gráficos, pero los van a tener que hacer. Porque siempre que a ustedes les presentan una tabla de datos en un ejercicio o en un problema, les están diciendo hace un gráfico. Y si no hacen un gráfico, el ejercicio está mal. ¿Por qué está mal? Bueno, está mal por esto. Primero, ¿qué grafiqué acá? Bueno, grafico la relación que existe entre la presión de vapor y la temperatura. La ecuación de Clapeyron no integrada, perdón, sí integrada, pero no puesta en esta forma, o sea, tal como sale de la integral directamente, me dice que el logaritmo de P varía con la inversa de la temperatura. Si yo grafico el logaritmo de P en función de la inversa de la temperatura, tengo que obtener una recta dependiente negativa, porque el delta H de vaporización o de sublimación siempre es positivo. R es positivo, este menos me indica que la pendiente de ese gráfico va a ser negativa. Entonces lo que voy a obtener es algo parecido a una recta. ¿Por qué digo algo parecido a una recta? Porque no sé si va a ser una recta. ¿De qué depende que sea realmente una recta? Y de que las aproximaciones que yo haya hecho para deducir esta ecuación sean válidas. Fundamentalmente la constancia del delta H con la temperatura. Si el delta H para el sistema que estoy estudiando yo no es constante con la temperatura o el rango de temperaturas es muy grande, que ya habilita a que el delta H empiece a cambiar un poquito, entonces no voy a ver una recta, voy a ver una curva. Pero si las aproximaciones son válidas, voy a ver una recta. De la pendiente de esa recta obtengo el valor del delta H del cambio de fase. Típicamente ese cambio de fase es una vaporización. Eso es lo que se ha hecho acá. Se ha graficado el logaritmo de la presión de vapor en función de la inversa de la temperatura. Se obtiene algo parecido a una recta, sí, es una recta en este caso, no hay dudas, pero fíjense que los valores tienen dispersión experimental. Y eso pasa siempre cuando uno maneja datos reales. Todo lo que uno mira en el laboratorio tiene dispersión experimental. Hay errores involucrados en las medidas. Entonces los puntos no están perfectamente alineados. Si ustedes eligen para trabajar estos 2 puntos y usar la ecuación de Clapeyron, van a obtener una pendiente que se va a ir para acá. Si ustedes eligen estos 2 puntos, van a obtener una pendiente que se va para allá. Todos resultados incorrectos. Cuando uno tiene una tabla de datos, esa tabla de datos se procesa como un gráfico. Se ponen todos los puntos, se tira el ajuste lineal por mínimos cuadrados, todo eso por supuesto lo hace la computadora, y de la pendiente de ese gráfico se obtiene lo que a uno le piden, que en este caso es el delta H de vaporización. Otra cosa, acuérdense que la pendiente es menos, voy a volver a la ecuación, esto parece una pavada, pero después en los parciales no lo hacen, así que se los digo y no se los digo más. La pendiente es menos el delta H sobre R. Como la pendiente es negativa, el ajuste les va a dar un valor negativo. El delta H tiene que ser positivo. O sea,
Si ustedes informan delta H menos algo, está mal, porque un delta H de vaporización, un delta H de sublimación, no puede nunca ser negativo, porque el sistema necesita absorber calor para pasar a la fase gaseosa. Repito, parece una pavada, pero ténganlo en cuenta, ese es el típico error que uno comete por apurado, por descuido. Uno dice, la pendiente es delta H sobre R. No, no es delta H sobre R, es menos delta H sobre R. Bien, resumidas cuentas, si el ejercicio nos plantea una tabla, esa tabla se tiene que traducir en un gráfico. ¿Sí? La única manera que ustedes obtengan los mismos resultados tomando un par de puntos cualquiera y usando la ecuación de Clausius-Clapeyron es que la regresión sea rigurosamente 1. Si la regresión, el coeficiente de regresión es 1, todos los datos están perfectamente alineados. Entonces pueden tomar cualquiera de esos, cualquier par de esos puntos y les va a dar lo mismo, porque todos están perfectamente alineados. Eso con datos experimentales no pasa nunca, porque uno nunca obtiene un coeficiente de regresión de 1. Entonces conviene hacer el gráfico, sacar la pendiente del gráfico y obtener de ahí, de la pendiente del ajuste, obtener la información que uno necesita. Bien. Una vez que uno hizo, la ventaja adicional que tiene esto es que una vez que uno hizo el ajuste, se olvida de los datos experimentales. Después se trabaja con el ajuste. O sea, ustedes ajustaron todos estos datos experimentales a una recta cuya fórmula es esta que está acá y cuyos valores de ordenada y dependiente son estos que están acá. Después trabajan con ese ajuste. Si a ustedes el ejercicio les pide otra cosa, por ejemplo, calcule el punto de ebullición normal de esta acetona. Bueno, no tienen por qué trabajar con el gráfico, ni mucho menos con los puntos experimentales. Trabajan con el ajuste. O sea, toman el ajuste y calculan a partir de la formulita del ajuste lo que necesitan. ¿Sí? Eso siempre va a ser mucho más preciso, mucho más exacto, mucho más adecuado que trabajar con puntos individuales de la recta. Porque uno al trabajar con puntos individuales siempre está descartando a los demás. Y eso es un desperdicio de información experimental. Además de una posible fuente de error seria. Porque si la dispersión entre los puntos es importante, los resultados que obtienen con los dos primeros puntos es muy distinto que el que obtienen con el segundo y el tercero. ¿Sí? Eso tómenlo siempre, no solo para físico-química, sino para que siempre que uno haga un gráfico, ¿sí? Siempre que uno maneje información, maneje de una forma gráfica información experimental. La otra forma de trabajar estos problemas es con fórmulas de ajuste, ¿sí? O sea, uno puede medir la información de presión de vapor en función de la temperatura y ajustarla a una función. Si uno trabaja con rangos grandes, por ejemplo, líquidos que tienen un rango de existencia muy grande de temperaturas, o sea, la diferencia entre el punto de fusión y el punto de ebullición son muchísimos grados. Por ejemplo, acá hay otro ejemplo, ¿no? En el caso de acá tenemos un líquido que las presiones de vapor se midieron en el rango entre 200 y 700 y pico, que es el punto crítico del líquido. En ese rango tan grande, más de 500 grados, es muy difícil suponer que la entalpía de vaporización se va a mantener constante. Entonces ahí, cuando uno hace el ajuste, aparece algo más complicado que la ecuación de Clausius-Clapeyron que vimos hace un rato. Fíjense que la ecuación de Clausius-Clapeyron nos dice logaritmo de P es una constante por 1 sobre T. ¿Sí? Eso aparece en este gráfico, logaritmo de P, una constante por 1 sobre T. Pero también aparecen dos términos adicionales. Esta es la constante de integración, genial, pero aparece otra dependencia con la temperatura. Esa dependencia con la temperatura me está diciendo, o sea, todo lo que difiere de la forma de la ecuación de Clausius-Clapeyron, me está diciendo, y algunas de las aproximaciones de Clausius-Clapeyron acá no están funcionando.
¿Cuál es? Y generalmente la que no funciona es la constancia del delta H. Entonces, si a mí me piden en este ejercicio algo referido al delta H, voy a tener que tener cuidado por cómo lo trabajo. Porque si uso Clapeyron, me va a dar lo mismo para cualquier temperatura. Y evidentemente acá eso no está pasando, porque me dice, calcule el punto de ebullición normal y la entalpía de vaporización del líquido en el punto de ebullición normal y en el punto crítico. O sea, me piden el delta H de vaporización a dos temperaturas distintas. Entonces, obvio, el delta H de vaporización tiene que estar variando con la temperatura. Bueno, cuando a nosotros nos dan este tipo de ecuaciones que nosotros llamamos generalmente funciones de mérito o ecuaciones empíricas, ¿sí? Porque esto es un ajuste de datos experimentales, uno lo primero que tiene que ver es analizar las unidades, porque estas ecuaciones nadie las da con unidades, porque si no quedarían muy recargadas. Entonces las unidades son obvias. Esto es logaritmo de P. Logaritmo siempre es adimensional. ¿Sí? Por eso está expresada la unidad de la presión, porque esto se podría poner en cualquier unidad de presión. Entonces acá sí tengo que indicar qué unidad de presión estoy usando. Son atmósferas. Las temperaturas son siempre en Kelvin, así que no se pone. Pero el logaritmo, esto ya es adimensional. Si esto es adimensional, cada uno de estos términos tiene que ser adimensional. Entonces, este 4940 no es un número. Como está dividido por la temperatura y la temperatura viene en Kelvin, este número tiene que venir en Kelvin. Este es un número que no está multiplicado por nada, es adimensional, ahí no hay problema. Este número que está acá está multiplicado por una temperatura. Entonces tiene que tener unidades de Kelvin a la -1. Eso conviene hacerlo siempre en cualquier ejercicio donde uno tiene una función empírica. Primero asignarle las unidades a los parámetros de ajuste, porque estos en realidad son valores que alguien metió los resultados experimentales de presión y temperatura en un programa tipo origen y los ajustó a una función. Y estos son los valores que largó el programa. ¿Sí? El programa larga números, pero nosotros como esos números tienen un significado físico, hay que ponerle sus unidades. Eso hay que hacerlo siempre. Bien. Bueno, calcula el punto de ebullición normal y la entalpía de vaporización a dos temperaturas distintas. Bueno, ¿cómo hago para el punto de ebullición normal? Bueno, el punto de ebullición normal es la temperatura a la cual el vapor tiene una presión de un bar. Entonces lo que tengo que hacer es poner una atmósfera. ¿Sí? Pongo una atmósfera acá y despejo la temperatura. ¿Sí? Fíjense que esta temperatura se puede despejar de una manera directa. El logaritmo de 1 me quedaría acá, eso es 0, y lo que me queda acá es un polinomio de segundo grado. ¿Sí? Porque se multiplican, esto queda igualado a 0, multiplican todo por t, y les queda un polinomio de segundo grado que tiene dos raíces. Esto está hecho acá, ¿sí? Queda un polinomio de segundo grado. Siempre que uno tiene el caso de las dos raíces, va a haber una que es razonable y otra que es ridícula. Entonces, la elección de la raíz correcta es trivial, o sea, es por inspección nada más. En este caso, el punto de ebullición normal es 262.6 Kelvin. La otra temperatura es muy alta y además está más allá de la temperatura crítica. ¿A dónde estaba eso de la temperatura? Acá. ¿Sí? Está mucho más allá del punto crítico. Entonces ahí no puede haber equilibrio de fases. El punto crítico, el líquido y el vapor son lo mismo. No hay una separación de fases. Entonces esa temperatura es claramente ridícula. ¿Mm? Bien. ¿Cómo saco el delta H? Bueno, acá hay que tener cuidado con el delta H y la única forma segura de hacer esto es usar esta ecuación que está acá. Esta ecuación es un estadio intermedio de cuando dedujimos la ecuación de Clapeyron. ¿Sí? Acá está, la ecuación 5.1. ¿Sí? Cuando uno empieza a despejar para deducir la ecuación de Clapeyron, hay un estadio acá que dibuja esta ecuación que tenemos puesta acá. Esa ecuación, la gracia de usarlo es que en este estadio, en esta etapa de la deducción, todavía no hicimos la aproximación de que el delta H
sea constante con la temperatura. Entonces, esta ecuación no arrastra esa aproximación. Y eso nos sirve en este caso porque precisamente lo que queremos ver es cómo varía el delta H con la temperatura. Entonces, este delta H de acá es una función de la temperatura arbitraria. Entonces, puedo usar esta ecuación cuando, y de hecho la tengo que usar, siempre que a mí me piden este tipo de cosas. ¿Sí? Fundamentalmente cuando tengo una ecuación empírica para trabajar. Pues en la ecuación empírica yo en realidad no sé si el delta H es o no constante con la temperatura. Si la ecuación es distinta a la ecuación de Clausius-Clapeyron, puedo sospechar que sí, pero en el fondo no lo sé. Entonces lo que me conviene hacer es usar esa ecuación, la que yo numeré 5.1, que es esta que está acá, usar esa ecuación y despejar de ahí el delta H. ¿Sí? El delta H me queda menos R, me queda RT cuadrado, pongo el símbolo aproximación por una manía mía, pueden poner una igualdad ya asumiendo las aproximaciones que hicieron hasta ese punto. ¿Sí? Pongo el signo aproximado porque yo acá ya hice dos aproximaciones, que es despreciar el volumen de la fase condensada y suponer el vapor como ideal. Entonces, por eso conservo el aproximado. Hay gente que odia hacer eso, no me molesta. Así que lo hago sin problemas. Y me queda esto que está acá. Esta presión pasa dividiendo, diferencial P sobre P es diferencial del logaritmo de P, y me queda esta ecuación que es muy cómoda de usar, porque fíjense que lo que me pide es la derivada del logaritmo de P respecto a la temperatura. Y yo justo tengo acá el logaritmo de P. Entonces lo único que tengo que hacer es derivar esto respecto a la temperatura. Me queda como armadito. De ninguna manera uno puede de esta ecuación obtener valores de equilibrio P y T, o sea, sacar de esta ecuación puntos de equilibrio, presión, temperatura y usarlos en la ecuación de Clausius-Clapeyron. Eso está mal, porque la ecuación de Clausius-Clapeyron ya supone la constancia del delta H, ¿sí? Entonces estamos mezclando los tantos. Y no vamos a poder responder esta pregunta, esta pregunta, el de la entropía de vaporización a dos temperaturas distintas, porque siempre nos va a dar lo mismo. Bien. ¿En qué estaba? Ah, bueno, simplemente derivamos la expresión empírica que tenemos. Esta es la expresión, la derivamos, la reemplazamos en el delta H y obtenemos esta expresión que está acá, donde se ve claramente la dependencia del delta H con la temperatura. Acá tenemos una dependencia explícita del delta H con la temperatura. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es, si a mí me piden el calor de vaporización a, ¿dónde está? En el punto de ebullición normal, que ya lo calculé, reemplazo por la temperatura del punto de ebullición normal y listo. Fíjense que para hacer esas cuentas y para que las cosas me den bien, yo tengo que conocer la unidad de estos números. Si yo pienso que estos números no tienen unidades, esto es cualquier cosa, porque acá tengo una temperatura al cuadrado que va a salir en Kelvin al cuadrado, y acá tengo un número que no tiene unidades, aparentemente. Entonces lo primero que tengo que hacer, repito esto, porque esto a veces uno le salen mal los ejercicios o se traba en los ejercicios por estas cuestiones de unidades. Lo primero es determinar qué unidades tienen estos parámetros de ajuste. Después sale todo solo. Después es simplemente usar las fórmulas. Bueno, para el punto crítico, ponen la temperatura del punto crítico y sacan el delta H. El delta H en el punto crítico les da cerca de 0. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en el punto crítico desaparece la interfase líquido-vapor. La transición líquido-vapor no tiene obstáculos, ¿sí? Porque al desaparecer la interfase, la distinción entre el líquido y el vapor desaparece también. Entonces ahí ya no hay un fenómeno energético involucrado, ¿sí? Simplemente hay una transición suave entre el líquido y el vapor. La diferencia entre las dos fases desaparece. Entonces el delta H se hace 0. Muy bien. ¿Qué pasa cuando uno tiene fases condensadas? O sea, uno tiene
transiciones sólido-líquido o sólido-sólido. Bueno, ahí conviene usar directamente la ecuación de Clapeyron. Ni loco usamos Clapeyron, ¿sí? Pues Clapeyron implica el vapor. Acá no hay vapor, entonces no la podemos usar. Y la ecuación de Clapeyron se integra directamente, suponiendo que delta H y delta B son constantes, ¿sí? Acá vale lo mismo, si uno tiene información sobre cómo varía el delta H con la temperatura, lo puede incluir. Y si uno tiene información de cómo varía este delta B con la presión, también lo puede incluir. Generalmente es un laburo que no se hace, pues esas variaciones suelen ser muy chiquitas. Entonces directamente se consideran como constantes el delta H y el delta B del cambio de fase y nos queda esta expresión de acá, ¿sí? La presión y la temperatura en la cual coexisten las dos fases en equilibrio se ajustan a esta expresión de acá, ¿sí? Como ejemplo, calcule el punto de congelación del agua a 1000 atmósferas, ¿sí? Usando esta información que nos dan acá abajo. O sea, ustedes saben que el agua congela a la presión de un bar, congela a 0 grados. Bueno, si la presión fuese 1000 atmósferas, ¿a qué temperatura va a congelar el agua? Bueno, esa temperatura sale de esta expresión de acá. Acá tienen el cálculo desarrollado. Generalmente las temperaturas varían muy poco. Acá, bueno, la presión aumentó 1000 veces, por eso la temperatura también bajó bastante. Pero usualmente si las presiones se mantienen en valores no tan altos, los cambios suelen ser muy chiquititos, ¿sí? Bien. Como regla general, acuérdense siempre de no mezclar los tipos de transición de fase. Los de vaporización van por un lado, los entre fases sólidas van por este lado, ¿sí? Siempre hay que tenerlo bien en claro porque a veces uno pone ecuaciones en situaciones donde no son válidas. Finalmente, una relación entre las entalpías de los cambios de fase. Para la fusión uno tiene el delta H de fusión, para la vaporización uno tiene el delta H de vaporización. Estas cantidades usualmente son conocidas y si uno suma estos dos procesos, ¿sí? Obtiene el cambio de sólido a gas o a vapor. Entonces, si el proceso de sublimación es la suma de estos dos procesos, el delta H de sublimación también será la suma de los delta H. Eso es riguroso, es cierto, pero a una temperatura dada. Generalmente uno el delta H de fusión lo conoce a la temperatura de fusión y el delta H de vaporización lo conoce a la temperatura de ebullición normal. Entonces están a temperaturas distintas. Bueno, nos aprovechamos en este caso del hecho de que las entalpías no varían de una forma muy pronunciada con la temperatura y suponemos que la igualdad se sigue manteniendo, aunque estas temperaturas sean distintas, ¿sí? Esto también es una aproximación, pero es una aproximación que se hace muchísimo y que numéricamente es más que razonable, ¿sí? Pues las dependencias generalmente son suaves. Bueno, finalmente tenemos el tema de, para terminarlo esto, el tema de diagramas de fase. Este tema es un tema puramente teórico. Yo simplemente incluí acá una página para no olvidárselo el tema y para ver el tema de las reglas de las fases. Como este tema no entra significativamente en los seminarios, se los dejo para que lo lean ustedes. El tema de equilibrio químico va a quedar para después de la actividad, ¿sí? Para no adelantarnos mucho. La próxima actividad va a incluir hasta equilibrio de fases, ¿sí? O sea, la mitad del seminario 5, y la vamos a tomar sobre finales de la semana que viene. Así que bueno, métanle pata con este tema, tienen toda esta semana y prácticamente toda la semana que viene para liquidar seminario 4 y la mitad del seminario 5. Otra cosa, la actividad la vamos a tomar debido a que es semana de finales, cosa que a nosotros en realidad, no quiero ser cruel, pero no nos interesa, es un tema de ustedes. Si ustedes se arriesgan a dar finales
mientras están cursando materias, es una problemática de ustedes, ¿sí? ¿Verdad? Eso lo manejan ustedes y nosotros no nos metemos, así que nosotros seguimos adelante con nuestro cronograma. Pero bueno, tenemos un poco de consideración y en vista de eso, yo voy a habilitar las actividades el día jueves para darles el miércoles de la semana que viene como una consulta final de todos estos temas. Y lo voy a hacer, lo voy a intentar hacer en una modalidad de que no va a tener un horario fijo la actividad, sino que ustedes la habilitan cuando quieran, ¿sí? Pero una vez que la habiliten van a tener 6 horas para completarla. Así que ustedes piensen, acomódenla, la actividad va a estar abierta jueves, viernes, sábado y domingo. Pero ábranla cuando la vayan a hacer. No la abran para ver cómo es, porque una vez que la abren, les corre el tiempo y van a tener que entregar algo a las 6 horas. ¿Sí? Eso es para la gente que rinde los finales, los benditos finales, que esperemos que les vaya bien, y se puedan organizar de la mejor manera posible. Bueno, eso es todo. Consultas vía plataforma. Estas clases están grabadas porque, bueno, ya les comenté por plataforma que el miércoles no voy a poder dar clase, entonces les dejo las clases grabadas. Bueno, cualquier cosa nos vemos vía plataforma. Métanle pata y a hacer ejercicios como desesperados, porque el tiempo se nos viene encima.